Verdadizando. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Un compartir acerca de las verdades divinas con el hermano Adolfo de la Rosa. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdadizando. Hermanos, pues gloria a Dios. Damos gracias al Señor porque pues nos da la manera de empezar algo nuevo en esta ciudad. Mire, estamos empezando un programa al cual estamos llamando Verdadizando. Esta palabra, bueno, en realidad pues en Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el verso 36 también dice el Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que estamos hablando de la verdad y la estamos verdadizando. Pero lo que queremos decir es que esa verdad debe ser forjada dentro de cada célula de nuestro ser. Debe ser constituida en nuestro ser. Déjeme le explico un poquito cómo funciona. Mire, en Juan 5:26, en el Evangelio de Juan 5:26, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es decir, quiero poner el ejemplo de cómo el Padre, pues tenía vida, y cómo también el Hijo tenía vida en sí mismo. Es decir, el Hijo podía decidir en su propia vida. Usamos una palabra coloquial, ¿verdad? Que pues cada quien puede hacer de su vida un papalote y echarlo a volar. En realidad eso es lo que quiero decir. El Padre tenía vida y le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Eso indica que el Hijo tenía la libertad de poder decidir lo que él quisiera. Pero sin embargo, déjenme le muestro la manera en cómo el Hijo vivió. Fíjese, en Juan 6, en el versículo 57, nosotros podemos ver la manera que tomó el Señor. El Señor tenía vida en sí mismo. Él podía hacer de su vida un papalote y echarlo a volar. Pero Juan 6:57 dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre. Fíjese nomás qué maravilloso. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre. Hasta ahí no nos dice de qué manera vivía, ¿ve? Pero la siguiente frase lo aclara. Asimismo, el que me come. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Entonces, eso es lo que queremos decir, ¿ve? Estamos hablando de la verdad, estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de verdadizando. Y estamos queriendo decir la manera en cómo el Señor Jesús vivía. El Señor Jesús tenía su propia vida, pero él no vivió por su propia vida, sino que decidió vivir por causa del Padre. Entonces, cuando nosotros decimos que él decidió vivir por causa del Padre, es porque él se comía la palabra del Padre. Pero para nosotros, él dice lo mismo. Asimismo, de la misma manera, el que me come, él también vivirá por causa de mí. Esta palabra come, el que me come, esta palabra en el griego es una palabra griega, trogo. La palabra trogo, ¿me entiende? Literalmente significa masticar.
el que me come, el que me come, el que me come, el que me mastica, el que me mastica, el que me mastica, él también vivirá por causa de mí. Ahora, fíjese, en Juan 6:35, el Señor se reveló como el pan de vida. Todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan, el Señor se revela de una manera maravillosa, ¿eh? Se revela como el pan del cielo, como el pan verdadero, como el pan de Dios, como el pan de vida y como el pan vivo. Fíjese nomás toda la manera en cómo el Señor se revela en capítulo 6. O sea, el Señor dice, el que coma de este pan no tendrá hambre jamás. Yo soy el pan vivo, yo soy el pan de vida. Si nosotros vemos en la palabra, mire, en Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Escuche, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, la leche dada sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, eso quiere decir que la Biblia, en un sentido, se vuelve nuestro pan de vida. En otro sentido, se vuelve nuestra leche. Es decir, se vuelve un biberón, la leche pura de la palabra. Cuando la Biblia usa la palabra leche pura, ¿me entiende? En el griego, usa una palabra, la palabra griega logikos. Entonces, eso quiere decir que la palabra de Dios es logikos, es decir, es lógica. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de tomar la leche pura, la leche logikos de la palabra. Es decir, la palabra es lógica a nuestra mente de manera que podamos hacerla real, ¿sí? Y por otro lado, tenemos que masticar la palabra, masticar, el que me come, el que me mastica, el que me mastica, el que me mastica, él también vivirá por causa de mí. Yo vivo, decía el Señor, yo vivo, ¿por qué razón yo vivo? Porque yo me como al Padre. Yo mastico la palabra del Padre. La palabra escrita en la Biblia, esa palabra yo la mastico. Y por esa razón es que yo vivo por el Padre. Asimismo, si tú me comes a mí, tú también vivirás por causa de mí. Si tú me masticas, si tú me comes, si tú me masticas, tú vivirás por causa de mí. Entonces, hermanos, esto es lo que queremos decir con la palabra verdadizando. Queremos que la palabra, la verdad, o sea, pueda entrar dentro de tu ser, que pueda ser constituida dentro de tu ser. Dicho de otra manera, hay un dicho coloquialmente, ¿me entienden? O sea, que dice que somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Entonces, eso es lo que quiero decir, ¿ves? O sea, necesitamos conocer la verdad, comer la verdad, para que la verdad se constituya dentro de nuestro ser y de esa manera pueda ser experimentable para nosotros. Que de esa manera nosotros podamos experimentar a Cristo. Que de esa manera nosotros podamos vivir a Cristo de una manera lógica, real, la palabra constituida dentro de nuestro ser. Ahora, si yo te dijera la manera, el ejemplo que tenemos en el Señor Jesús es realmente maravilloso. Digo, porque de todos modos necesitamos tener un ejemplo. Necesitamos tener un patrón a seguir. Pero Jesús
Es el mismo patrón, es el mismo ejemplo a seguir. Fíjate, el Señor nunca habló su propia palabra. Cuando el diablo le tentó, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor dijo, está escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tremendo, tremendo. El diablo le tentó de nuevo. Le llevó al alero del templo y le dijo, a ver, pues como está escrito, ¿verdad? Tú dices, entonces tírate de aquí abajo, ¿verdad? Porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Pero ¿qué le dice el Señor? Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Tremendo, el Señor. El diablo le volvió a tentar, le mostró todos los reinos de la tierra y su gloria. ¿Y sabes qué? El diablo le dijo, te daré todos los reinos de la tierra y su gloria si te postras y me adoras. ¿Y qué dijo el Señor? Está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Dicho de otra manera, el Señor nunca habló su propia palabra. Nunca. Él nunca dijo, no, es que ¿sabes qué? Yo pienso, o a mí me parece, o ¿sabes qué? Yo opino. No, hermanos. No, hermana. O sea, el Señor siempre dijo, está escrito. ¿Ve? Eso fue lo que hizo el Señor. El Señor nunca habló su propia palabra, sino habló la palabra del Padre. Luego, el Señor nunca hizo su propia obra. Él simple y sencillamente hizo la obra del Padre. Nunca buscó su propia gloria, sino que siempre buscó la gloria del Padre. Nunca hizo su propia voluntad, fíjese, sino que siempre hizo la voluntad del Padre. Todos estos hechos nos muestran la manera en que el Señor decidió vivir su vida. Probablemente, a lo mejor usted me diga, oye, hermano Adolfo, pero Jesús era Dios. Bueno, era Dios por un lado, pero por otro lado era un hombre, así como usted y como yo. ¿Sí me entiende? O sea, él tenía su propia vida y podía hacer de su vida un papalote y echarlo a volar. Igual que usted y yo. Hoy, en este momento, usted puede decidir lo que usted quiera decidir. ¿Sí me entiende? Usted puede decidir tomar al Señor o usted puede decidir no tomar al Señor. Puede decidir lo que usted quiera. O sea, hablando humanamente, usted tiene la decisión en su mano. Lo mismo hizo el Señor. Pero el Señor, en realidad, Él vivió siempre por causa del Padre. Es decir, Él siempre se comía la palabra del Padre. Él estaba constituido de la palabra en su ser. Por esa razón, nunca habló su propia palabra, nunca buscó su propia gloria, nunca hizo su propia obra, nunca buscó hacer su propia voluntad. O sea, Él nunca hizo nada de eso. Entonces, simple y sencillamente, Él nunca hizo nada por sí mismo. Él hizo todo lo que el Padre tenía para Él, lo que Él decidió hacer juntamente con el Padre. Entonces, verdadizando es simple y sencillamente traer esta palabra de manera que podamos tener la base escritural para nosotros poder decir
que queremos comer la palabra, que queremos masticar la palabra, que queremos que la palabra sea constituida en nuestro ser, que queremos decir que realmente debemos de vivir por lo que está constituido dentro de nuestro ser, que la palabra sea forjada en cada célula de nuestro ser. Y eso, pues es simple y sencillamente para experimentar a Cristo, para hacerlo real en nuestra vida, para poder ganarlo, para poder tenerlo con nosotros, ¿ve? O sea, no un Cristo fuera de usted, sino un Cristo dentro de usted, viviendo con usted, siendo uno con usted, usted y Cristo siendo uno, siendo un solo espíritu. Entonces, eso es lo maravilloso. Eso es lo que queremos decir con la palabra verdadizando. Queremos que usted pueda tener la verdad dentro de su ser, que usted pueda ser constituido con esa verdad, que seamos lo que comemos, que realmente lo que comamos sea la palabra de Cristo, que la palabra de Cristo more ricamente en usted y que eso realmente nos haga vivir por medio de esta palabra. Entonces, ok, estamos iniciando un nuevo programa. Nuestro programa es Verdadizando y queremos decir que eso debe ser constituido dentro de nuestro ser para que podamos experimentar a Cristo. Ok, y le voy a decir otra cosa. Por otro lado, el Señor en Juan 6:63 dice lo siguiente: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Wow, wow. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermano, fíjese nomás. Las palabras que ha hablado el Señor son espíritu y son vida. Eso quiere decir que nosotros necesitamos ejercitar nuestro espíritu humano para tocar el espíritu de la palabra. Nuestro espíritu humano debe igualar el espíritu de la palabra. Cuando eso sucede, se hace el match, ¿me entiende? O sea, entonces hay una realidad. Mi espíritu humano toca el espíritu de la palabra. El espíritu de la palabra es uno con mi espíritu humano. Y de esa manera, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Sabe cuál es el resultado de todo ello, hermano? Que es vida, que vivifica nuestro ser, que vivifica nuestro cuerpo, que vivifica nuestra alma, que son espíritu y son vida. Entonces, nosotros tenemos un espíritu humano, hermanos. Tenemos que darnos cuenta que tenemos un espíritu humano. Mire, el hermano Adolfo trata de ir todos los días a caminar. ¿Por qué razón? Porque el hermano Adolfo pues necesita ejercitar su cuerpo. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo sostiene nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hermano Adolfo? Pues el hermano Adolfo tiene que tener su cuerpo más o menos en condición de que realmente pueda sostener su alma y su espíritu, ¿me entiende? Yo necesito que mi espíritu y mi alma estén fuertes, pero también necesito un cuerpo que los sostenga adecuadamente. El ejercicio corporal, dice Pablo, sirve para poco, pero sí sirve para algo, ¿sí me entiende? Porque es realmente el templo de nuestro espíritu. Entonces, es necesario mantener nuestro cuerpo para que realmente nuestro espíritu también esté saludable. Entonces, yo tengo un espíritu humano, fui creado con un espíritu humano. Eso es lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo.
Eso quiere decir que somos seres tripartitos. Somos seres de tres partes. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Entonces, eso quiere decir que yo necesito ejercitar mi espíritu humano. Cuando yo ejercito mi espíritu humano, mire, déjeme decirle, la palabra espíritu en el griego es la palabra griega neuma. Entonces, cuando nosotros hablamos del neuma humano o del espíritu humano, la palabra significa aire, aliento. Entonces, eso quiere decir que yo necesito ejercitar mi espíritu. Yo necesito, ¿me entiende? Hablar desde dentro de mí. Jesús es el Señor. Entonces necesito ejercitar mi espíritu humano. Y con mi espíritu humano necesito tocar el espíritu de la palabra. Y cuando yo puedo tocar el espíritu de la palabra, entonces eso se hace vida dentro de mí. Entonces, en ese sentido, el hermano Adolfo o usted será vivificado. Vivificado en su cuerpo. ¿Me entiende? Su alma también será realmente transformada, ayudada, ¿me entiende? Y su espíritu, pues también será viviente, activo, ¿ve? Todo el tiempo. Entonces, ok, de nuevo, estamos con un tema. Nuestro tema es verdadizando. Y queremos decir que la verdad debe de ser constituida dentro de nuestro ser. Coloquialmente, somos lo que comemos. Y nosotros tenemos la libertad, el derecho, ¿me entiende? Y tenemos, o sea, el ejercicio de nuestra propia voluntad para decidir ir a la palabra y comer la palabra. Esa palabra comer, de nuevo, es la palabra trogo, es decir, masticar la palabra, como me envió el Padre viviente, como me envió el Padre viviente, y yo vivo, y yo vivo, y yo vivo por causa del Padre. Así mismo, aleluya, así mismo, el que me come, el que me come, el que me mastica, él también vivirá por causa de mí. Hermanos, esto es verdadizando. Esta es la manera en que queremos compartir. Ahora, mire, realmente, pues quisiéramos sentar una base sólida, ¿me entiende? Y esa base sólida realmente, pues es la palabra de Dios. La Biblia, queremos hablar de la Biblia, ¿ve? Toda la escritura, fíjese, toda la escritura, ahí en 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es dada por el aliento de Dios. Es inspirada por Dios, es dada por el aliento de Dios. ¿Sí? Fíjese, el hermano Adolfo está hablando y el aliento, ¿me entiende? Está haciendo la palabra. La palabra, la palabra. Toda la escritura es dada por el aliento de Dios. Y es útil para 4 cosas, hermanos. Número 1, para enseñar. Número 2, para redarguir. Número 3, para corregir. Y número 4, para instruir en justicia. Cuatro cosas. Toda la escritura es dada por el aliento de Dios. Y es útil para 4 cosas. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y sabe para qué? Para que el hombre de Dios sea cabal,
enteramente preparado, enteramente equipado para toda buena obra. Hermano, eso es lo que Dios quiere, para que usted sea un hombre cabal, entero, completo, ¿me entiende? Completo para Dios, enteramente equipado para toda buena obra. Hermanos, ¿no es maravilloso esto? Pues claro que es maravilloso. ¿No queremos tal realidad en nuestra vida? Claro que la queremos, ¿me entiende? O sea, es lo que siempre anhelamos como seres humanos, que realmente podamos tener, me explico, lo que la palabra de Dios dice. O sea, nos sirve para enseñar, para redarguir. Fíjese, o sea, eso quiere decir que la palabra nos va a mostrar realmente dónde estamos fallando. ¿Ve? A lo mejor ahorita usted mismo o usted misma, hermana, ¿me entiende? Está considerando, wow, ¿qué me he perdido? ¿Cuántos años tengo de creyente, de cristiano, de cristiana? Me he estado perdiendo el comer la palabra, el beber la leche de la palabra. Entonces, ¿sí me explico? O sea, o quizá hay algunos asuntitos por ahí que realmente el Señor está empezando a redarguir. ¿Dónde estás tú? O sea, cuando el hombre cayó en Génesis 3, o sea, Dios vino a buscarlo. Y entonces, ¿qué sucede? Dios vino a buscar al hombre caído y realmente le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dice el hombre, ay, bueno, es que, ¿sabes qué, Dios? Me vi desnudo y pues tuve miedo y en realidad pues no quise, pues en realidad, o sea, quiero cubrirme, ¿me entiendes? O sea, me cubrí con hojas de higuera. Simple y sencillamente el hombre se dio cuenta de que algo había pasado, de que había ofendido a Dios, de que había desobedecido a Dios. Entonces la palabra, o sea, es útil para enseñar. Cuando viene la enseñanza, ¿me entiende? La enseñanza es una clase de pastoreo. Pastorear es enseñar es pastorear. Y cuando viene esta clase de pastoreo o esta clase de enseñanza, entonces nos redarguye, ¿ve? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué no está bien en mi relación con Dios? ¿De qué manera está mi relación con Dios? ¿Estoy verdaderamente haciendo lo que Él quiere o no? Pero hermanos, lo bueno es que la palabra corrige. Fíjese, la verdad, haga de cuenta que luego a veces viene uno, bueno, digo yo, ya casi tengo 50 años de creyente, ¿me entiende? Y cuántas experiencias no he pasado con el Señor. Pero en realidad, pues yo sí hubiera querido, ¿me entiende? Que alguien me dijera estas cosas desde un principio. ¿Ve? Entonces, la palabra, la enseñanza, ¿sí? El pastoreo, pues redarguye. Sí, sí es cierto. Pero por otro lado, ¿me entiende? O sea, corrige. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno que puedo ir delante del Señor, ¿me entiende? Tengo toda la libertad para poder ir delante del Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. O sea, te he estado fallando. A lo mejor le he estado haciendo al vivo. O he estado jugando al cristianito. No sé, digo, cada quien, ¿me entiende? O sea, yo no quiero hablar por nadie, digo, hablo por mí, ¿me entiende? O sea, todas estas cosas me pasaron a mí, ¿ve? Pero como quiera el Señor
a veces me corrigió de una manera, pues bien amorosa, ¿eh? Pero a veces también de una manera amorosa, pero dándome, ¿sí me entiende? Pero, de todos modos, eso sirve para que realmente, ¿me entiende? Para instruirnos en justicia. ¿Me entiende? Eso es lo más alto. O sea, que realmente el Señor nos pueda instruir en justicia y podamos ver toda la realidad de lo que Él es y la manera en cómo Él lo quiere hacer. De esa manera, el Señor, pues, nos hace hombres cabales, enteramente equipados. Escuche, enteramente equipados. Mire, yo estoy aquí, fíjese, y realmente, yo nomás vengo y me siento. Ah, pero tengo aquí a mi hermano Willy, ¿me entiende? Él viene perfectamente equipado con todo, con las cámaras, con la TV, la computer, todos ahí los ecualizadores y todos los cables, y, ¿me entiende? Está enteramente equipado. Y eso es exactamente como el Señor quiere, enteramente equipados para toda buena obra. Así que hermanos, aquí estamos iniciando un nuevo programa, verdadizando. Queremos que realmente pueda ser ayudado. Queremos simple y sencillamente proclamar el evangelio, proclamar las buenas nuevas de Dios, hacer un anuncio oficial, ¿me entiendes? O sea, de esto que estamos haciendo, verdadizando. O sea, el Señor Jesús es la verdad misma. O sea, Él siempre dice, por ejemplo, Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero fíjate, en el verso 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La verdad es una persona. La verdad es una persona. Esa persona es lo que estamos persiguiendo. Esa persona es lo que queremos. Esa persona es todo para nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, es lo que Dios nos ha dado. Es lo que queremos, es lo que anhelamos, es lo que añoramos. Es de lo que queremos ser constituidos. De una persona real. De una persona que es la verdad. La verdad es personificada en el Señor Jesús. El Señor Jesús debe ser nuestra realidad, debe ser nuestra persona. Y esa persona lo que quiere es constituirse dentro de nosotros. Fíjate, déjeme le pongo un ejemplo. Mire, en Gálatas, Pablo dice lo siguiente. Dice, pero cuando agradó a Dios. Déjeme, se lo leo para que Gálatas 1 es 15 y 16. Dice Pablo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Verso 16, qué importante. Revelar a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en mí. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia.
revelar a su Hijo en mí. Escuche esto, revelar a su Hijo en mí. Si yo le pusiera un ejemplo, hermano, mire, cuando dos personas se unen, ¿me entiende? Y tienen relaciones sexuales, entonces el esperma fecunda el óvulo femenino. Haga de cuenta que inicia una nueva vida, un embrión. ¿Y sabe qué? Haga de cuenta que va a tener un proceso de revelado de 40 semanas o de 9 meses, no sé, digo lo que quiera decir usted, ¿ve? 40 semanas es usualmente el tiempo. Durante esas 40 semanas, haga de cuenta que el embrión va a estar revelándose poco a poco, ¿ve? Claro que también eso implica, ¿me entiende? Lo que nosotros comamos. Implica lo que nosotros bebamos. Entonces, lo que la madre come, lo que la madre bebe, entonces implica el buen desarrollo o la buena revelación del bebé que trae dentro de ella. Bueno, haga de cuenta que es exactamente lo que quiere hacer el Señor en nuestras vidas. Pablo dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. O sea, Él me apartó desde el vientre de mi madre. Salmo 139, ¿sabe qué dice? Dice, Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ni una sola de ellas. Entonces Pablo dice, mi embrión, perdón, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Es decir, haga de cuenta, desde el vientre de su madre, dice, revelar a su Hijo en mí. Es decir, cuando yo estaba en el vientre de mi madre, Dios estaba revelándome a mí en el vientre de mi madre. Pero Dios quiere revelar a su Hijo en mí. Dios quiere revelar a su Hijo en mí, en usted, hermano, en usted, hermana. ¿Ve? El asunto de la fecundación, el asunto del embarazo es realmente algo así de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios lo que quiere es revelar a su Hijo en usted, hermana, en usted, hermano. ¿Ve? Él quiere que seamos realmente enteramente cabales, enteramente equipados para toda buena obra. Hermanos, pero lo que estamos hablando es verdadizando. Y queremos que la palabra, queremos que realmente el Señor pueda ser forjado en nosotros, que el Señor pueda ser constituido en nuestro ser. De eso estamos hablando. Gloria al Señor por su palabra. Amén.